En el anterior video, que fue hace un par de meses ya, el par de meses que me tomó resolver el asunto de cuánto tiempo puede uno grabar un video de YouTube antes de que YouTube le diga que el video es demasiado largo. Espero que esta vez no sea demasiado largo. Habíamos estado hablando del captatio benevolentiae y de lo que quería decir, esta estrategia retórica para tratar de ganarse la buena voluntad y la paciencia del lector o de la persona que lo está escuchando hablar a uno. Y en ese contexto les había explicado que iba a empezar a hablar de todos mis dramas de mi tesis, empezando in medias res, este otro concepto que se refiere a empezar en la mitad del asunto, en una parte interesante, para captar también y dejar enganchado al lector con la esperanza de que se interese en el resto de la historia para después hacer el clásico flashback al comienzo de la historia. La diferencia entre ese in medias res y el in medias res mío es que el in medias res mío no ocurre porque esté yo en ninguna parte particularmente interesante de mi tesis, sino porque estoy literalmente en la mitad de mi tesis. En aquel momento estaba tratando de acabar el capítulo 12, me había quedado estancada en un punto. Acabo de terminar el capítulo 2 y básicamente voy en la mitad de la tesis. Entonces empezamos in medias res porque voy in medias res. Curiosamente, el punto medio de mi tesis es cronológicamente el inicio real en cuanto a historia de los estudios del sonido y la percepción sensorial. Porque en el punto en el que me quedé estancada, para que se entienda un poco mejor, es el punto en el cual estaba analizando algunas ideas sobre y teorías vigentes sobre el sonido y la percepción auditiva en la Edad Media, y básicamente enfrentada a que en la 99% de las fuentes básicamente dicen que esta historia comienza con Aristóteles y que todos los estudios del sonido y la percepción sensorial comienzan con Aristóteles. Y sin embargo yo me encontraba ahí un montón de cosas en mis lecturas, ideas que eran completamente contrarias a las de Aristóteles, no tenían nada que ver con las ideas de Aristóteles y que venían de otro lado, claramente de Platón, incluso de más atrás, de Pitágoras y de los pitagóricos. Entonces el hecho de encontrarme estas ideas ahí, pero que por otra parte las fuentes me dijeran no, toda la teoría acústica y de percepción sensorial y de producción del sonido de la Edad Media empieza con Aristóteles, no tenía ningún sentido. Entonces me devolví cronológicamente al principio. Así que este in medias res es realmente el principio cronológico de la historia occidental de la teoría de generación del sonido y percepción del sonido, que empieza con Pitágoras, y de lo que quiero hablar someramente para que YouTube no me diga que no puedo subir este video, es de Pitágoras, porque Pitágoras es una figura interesante, está rodeado de una leyenda, es toda una leyenda. Esta leyenda sobrepasa la Edad Media, entra al Renacimiento, y es una leyenda en parte porque no sabemos exactamente qué parte de los conocimientos que se heredan de los pitagóricos eran realmente de Pitágoras y cuáles fueron de sus sucesores, cosa misma que pasa con Platón, con Aristóteles y demás. ¿Y cuáles son estos conocimientos básicos que hemos heredado de Pitágoras o de los pitagóricos? Bueno, la leyenda, que estaba muy viva en la Edad Media, decía que Pitágoras un día iba caminando, pasando al lado del taller de un herrero, y escuchaba los martillos golpeando los yunques. Y al escuchar distintos martillos simultáneamente golpeando distintos yunques, se dio cuenta de que los sonidos que emitían, a pesar de que eran distintos tonos, se oían bien cuando sonaban al tiempo. Lo que nosotros ahora llamaríamos consonancia, eran consonantes. En aquella época se le llamaba concordancia. Concordaban, los sonidos sonaban agradables, y él se preguntó por qué suenan agradables. Y de ahí viene todo un estudio de los que va a llevar a los intervalos, primeros intervalos musicales, y eventualmente al desarrollo de la primera escala musical. Ahora, la cuestión es por qué digo que esto es una leyenda, porque sabemos que no fue así. O sea, que suena muy bonita la historia, incluso hay unas ilustraciones alucinantes como esta, por ejemplo, que es ya del siglo XV,
¿no? De un libro de teoría musical del siglo XV, donde aparece Pitágoras así haciendo todos sus experimentos con los martillos, las campanas y todo lo demás. Esto empezó realmente aquí, con las cuerdas, y los pitagóricos o Pitágoras o todos juntos a la vez se dieron cuenta, bueno, cosa que ya se sabían. Había un instrumento, por ejemplo, la lira, más probablemente la lira, cuyas cuerdas de distinta longitud emitían distintos tonos, ¿no? Y sin embargo, no se entendía muy bien cuáles eran las relaciones entre estos tonos. En estos estudiosos, Pitágoras y sus discípulos, empiezan a analizar estas circunstancias. Se dan cuenta que si yo tengo la misma cuerda, digamos, misma cuerda, mismo grosor, misma tensión, esta me da un tono. Y si la corto por la mitad, misma tensión, misma cuerda, tengo una octava. Tengo el mismo tono, una octava por encima. Esta es una relación de 2 a 1. Se dan cuenta de que una proporción de 2 a 1 es un intervalo musical de una octava. Una de 3 a 2 es lo que llamamos una quinta perfecta. Y luego descubren otros intervalos y empiezan a desarrollar la primera escala musical con intervalos, que aclaro, para que no haya confusión, no es la escala temperada occidental artificial a la que estamos acostumbrados nosotros. Está basada en tonos reales, frecuencias reales, que no corresponden, digamos, nuestra escala moderna dice do, do sostenido, re, o re bemol, do. Y asumimos que ese re bemol o do sostenido es el mismo sonido y no lo es, no es el mismo tono. Son dos frecuencias distintas. Y de ahí además otra serie de microtonos, cuartos de tono y demás. Entonces, estos tonos son los que los pitagóricos van a empezar a experimentar. Luego, más adelante, sí que van a experimentar con martillos, con discos de metal. Esto se le atribuye al pitagórico Arquitas, que parece haber sido contemporáneo de Platón y de haberse movido en círculos similares y haber influenciado, y luego en otro video hablaré un poco de cuál es la influencia de este descubrimiento, uno de los tantos descubrimientos de los pitagóricos en la historia, no solo de la percepción sensorial, sino incluso de la misma cosmología, porque estas proporciones, estas relaciones van a ser muy importantes para el desarrollo de lo que después es la cosmología, por ejemplo, de Platón, pero eso lo dejaremos para más adelante. Simplemente concluyo este in medias res con esta nota acerca de la leyenda de Pitágoras, que se perpetuará hasta el barroco, inclusive todavía, como iniciador de los estudios de la teoría musical.